Bueno, buenos días a queridos estudiantes. Bienvenidos a estas cuartas jornadas de la carrera de psicopedagogía. Es una alegría inmensa para mí en esta ocasión presentarla a la magíster Andrea Mermet, profesora, tutora de nuestra carrera, egresada de nuestra casa de estudios hace algún tiempito y con una amplia formación. Fundamentalmente destaco en Andrea la pasión, el trabajo apasionado que hace tanto en nuestra universidad como en su quehacer profesional. Ya la van a escuchar. Les doy la bienvenida a Andrea y a ustedes como estudiantes. Hay participantes, profesores, además incorporados en esta charla. El origen de las jornadas tiene que ver con un espacio de reflexión y actualización permanente, intercambio con ustedes, actualización académica. Pensamos diversos espacios donde actualmente transita el psicopedagogo, como el espacio comunitario. Esta charla se vincula con ese espacio y esa práctica. Mañana también hay otra charla vinculada a este espacio. También pensamos en la incorporación el espacio de la inteligencia artificial. ¿Qué aportes y dificultades encontramos en el uso? Porque lo incorporamos a nuestra práctica, tanto en educativa como en el ámbito clínico. Así que me parece una propuesta más que interesante. Y al finalizar la tarde vamos a tener el encuentro con la temática del trabajo psicopedagógico con adultos mayores. Así que los espero y las espero durante toda la jornada. Estas conferencias quedan grabadas, así que pueden acceder a ellas también a posteriori, porque son horarios que yo entiendo que se les complica a los estudiantes, pero bueno, no dejamos de compartir, de pensar, eh, y es una alegría inmensa. Vamos a hacer lo siguiente. Andrea se va a presentar y posteriormente va a transmitirnos todo su saber y experiencia, y al finalizar generaremos un espacio para que ustedes vayan interactuando con la expositora. Así que muy bienvenidos y excelente jornada. Adelante, Andreita. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias, Silvia. Gracias por el acompañamiento y el cariño de siempre. Gracias a mi querida Kennedy por este espacio que amo profundamente. Muchísimas gracias por hacerme sentir también acá. Bueno, hay colegas, hay egresadas, estudiantes, bienvenidas a todas. Qué difícil esto de presentarnos, porque a veces, no sé, cuando nos tenemos que presentar, dudamos, ¿no? Lo hacemos desde la parte académica, toda la formación, los títulos, desde nuestros roles, nuestras funciones. Bueno, gracias Silvia por definirme como una apasionada de la psicopedagogía, porque la verdad que es lo que me atraviesa desde que descubrí la carrera, desde que la cursé acá. Bueno, desde que me recibí y continúo. Así que me parece que es la mejor definición es esa. Bueno, vamos a compartir una presentación para abordar la temática que hoy nos convoca, que tiene que ver justamente, como lo decían, con la psicopedagogía acompañando la crianza comunitaria, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Conocemos, por supuesto, que hay distintos ámbitos donde la psicopedagogía está presente, siempre teniendo en cuenta su objeto de estudio,
que es el sujeto en situación de aprendizaje, que obviamente se da a lo largo de toda la vida y en distintos contextos, ¿sí? Por eso podemos hablar de la psicopedagogía en varios ámbitos y distintos lugares de inserción donde puede ser posible. Bueno, hoy nos vamos a abocar a la psicopedagogía comunitaria, que también a su vez tiene como bastantes ramas, por decirlo de alguna manera, o miradas distintas, ¿sí? De experiencias que se pueden hacer a través de lo comunitario. Para hablar de la psicopedagogía comunitaria, que es un espacio que nos convoca también a los profesionales de la psicopedagogía, y es un espacio muy amplio donde podemos llevar adelante nuestra labor y nuestro quehacer psicopedagógico, tenemos que basarnos en este concepto de crianza comunitaria, ¿sí? Cuando hablamos de crianza comunitaria, pensamos en incorporar otras figuras que puedan responsabilizarse junto con los responsables adultos de un bebé, una niña o un niño, ¿sí? De entre 0 y 5 años, en principio, en primera instancia, y también de personas gestantes. Es decir, este acompañamiento a la crianza comunitaria es desde la gestación hasta los 5 años de edad. Es un programa que en realidad no es un invento de la psicopedagogía, claramente, son experiencias que existen, pero bueno, la psicopedagogía le va a aportar desde su propio objeto de estudio, desde su propia mirada, desde las herramientas que tiene, ¿sí? Para desenvolverse en este espacio comunitario. También, por otro lado, tiene que ver con compartir distintos espacios donde entra la recreación y la formación, por ejemplo, vinculándose con múltiples miradas, siempre desde la integridad de esa persona gestante, de ese bebé, de esa niña o de ese niño. Por eso se trata de acompañar, ¿sí? Y en esto vamos a hacer una diferencia entre lo que es la crianza y la educación, porque como acá estamos hablando de crianza comunitaria, es muy importante que podamos contextualizar qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de crianza, ¿sí? La crianza es atender las necesidades de bebés, niñas, niños para crecer y desarrollarse en relación a sus capacidades y funciones que puedan aportar los adultos que están en el entorno de ese niño. Y cuando hablamos de adultos, no estamos hablando de la familia o solamente de vínculos consanguíneos. Y ese es el aporte que compartimos hoy de la mirada de la psicopedagogía de la crianza comunitaria, que también puedan intervenir otras personas en esta crianza. Vamos a ver ahora cuáles pueden llegar a ser esos motivos, ¿sí? De poder incorporar a estas otras personas. Cuando hablamos de educación, y siempre en el ámbito de la familia, acá no estamos hablando de educación en cuanto a un sistema educativo o en cuanto a la educación escolar específicamente, ¿no? Pero bueno, la educación sí hace referencia a esos valores que transmiten las familias a sus hijos, normas sociales, de comportamiento, de costumbre, ¿sí? Estos serían como los dos aspectos que están presentes cuando se llevan adelante procesos de crianza y educación en una familia. Para poder llevar adelante un programa como este, es muy importante cuestionar y cuestionarnos algunos conceptos, ¿sí? Que por ahí sin extendernos tanto ahora, porque hay un espacio cuando finalicemos, pero si alguien quisiera hacer una intervención ahora, sería muy oportuno, con respecto a estos conceptos, ¿sí? Maternaje, paternaje, cuidados, crianza, educación, familia, acompañamiento, comunidad. ¿Desde qué lugar llevamos adelante
todos o algunos de estos conceptos, ¿sí? ¿Cómo los vamos deconstruyendo socialmente a medida que hay otros parámetros que podemos incorporar desde la sociedad para medir? Crianza es un concepto que se viene ahora nuevamente, ya hace unos años, a poner otra vez en boga, porque era un concepto como que parece que la educación un poco lo había tapado, ¿no? Y criar, por ahí se criaba a los animales, o no había una intención de crianza. Y bueno, la idea justamente es que podamos rescatar, ¿sí?, estos conceptos, desde qué lugares también los llevamos a cabo. Cuando hablamos, por ejemplo, de maternaje y paternaje, no necesariamente estamos hablando de la persona que cumple la función materna o la función paterna, sino que pueden ser personas, otras personas, ¿sí?, por ejemplo, de la comunidad, que no necesariamente son parte de esa familia consanguínea, ¿sí?, o de esa familia primaria que tiene un bebé, una niña o un niño, pero igualmente acompañan en esto que es la crianza comunitaria, ¿sí?, que tiene objetivos generales. En principio, hablando específicamente de la psicopedagogía, porque vamos a ver ahora que también intervienen otras disciplinas. Se trata de desarrollar estrategias psicopedagógicas de acompañamiento integral, prácticas de crianza y abordaje a las familias gestantes y a las infancias, ¿sí?, hasta los 5 años. Desplegar diferentes formatos de modalidades de aprendizajes, fortaleciendo la crianza comunitaria. Es decir, poder trabajar en una comunidad que obviamente tiene sus elementos, tiene sus recursos, tiene sus herramientas, pero poder darle como una vuelta de rosca, diríamos en el común del lenguaje, para poder hacer más consciente esa crianza comunitaria, ¿sí? Y más allá de responsabilizarse, por ejemplo, en el caso de padres, por sus propios hijos, también estas personas que puedan ser referentes de otras familias, ¿sí?, en donde también intervienen en esa crianza de otros niños, bebés. ¿Por qué puede suceder esto? Cuando surgieron estos programas, surgieron especialmente en centros o comunidades o barrios con altas vulneraciones de derechos, con familias con pocos recursos, pero hoy en día se ha extendido, ¿sí?, este concepto. Por ejemplo, puede ser que una familia o algún integrante de la familia esté atravesando por alguna situación muy particular, falta de empleo, de trabajo, alguna enfermedad física, alguna enfermedad mental, alguna separación, algún duelo, ¿sí? Situaciones que no nos son ajenas, situaciones que suceden. Entonces, la pregunta sería si una familia está atravesando estas situaciones y la familia misma se siente vulnerada o con falta de herramientas o de recursos para continuar con la crianza y educación de los menores de ese espacio, acá entonces es donde surge esta propuesta de crianza comunitaria, donde esta familia puede contar con otras familias, ¿sí?, que no se trata de reemplazar o que una va a ser mejor que otra, pero que esas niñas, niños, si no encuentran por ahí una palabra, un acompañamiento en su mamá, en su papá, en esa familia con la que viven, su tía, su abuelo, esa referencia, quien sea, que también puedan contar con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, están atravesando una situación muy particular, motivo por el cual en la familia hay una persona con depresión. Esto llevó a que ese niño dejase de hacer determinada actividad porque no hay nadie que lo pueda trasladar, porque en la familia están viviendo esta situación particular. Entonces acá es donde se empieza a tejer esta red comunitaria, ¿sí?, y se extiende y se abre para que otras personas
de la comunidad puedan justamente colaborar y venir a cumplir esas funciones que en ese momento en particular estas mamás, estos papás, no puedan hacer por múltiples situaciones. Por lo tanto, entonces, dentro de los objetivos específicos, tenemos este acompañamiento del desarrollo, ¿sí? Y de las prácticas de la primera infancia, sugerir en materia de buenos tratos en la crianza, asesorar en seguridad también, que tiene que ver con una alimentación y hábitos saludables, y fortalecer el estado emocional de las familias en los procesos de aprendizaje. Nosotros nunca olvidamos que nuestro eje y nuestro objeto de estudio es el aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, bien sabemos que el aprendizaje, como decíamos al principio, es un proceso, se lleva a cabo a lo largo de toda la vida y no se circunscribe a una situación particular o a un lugar específico, sino que es totalmente transversal. Y en tanto que haya sujeto, hay aprendizaje. Entonces, lo que yo les quiero compartir es una experiencia que hicimos y que, bueno, se sigue llevando a cabo, donde a raíz de un trabajo en campo, en un barrio, se han detectado diferentes situaciones de vulnerabilidades, en principio, que fueron alertas, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, la escuela alertó que había algunos niños que estaban faltando mucho, que no había comunicación con la familia, por otro lado no había controles médicos, bueno, toda esta información empezó a circular, entonces un grupo de personas pensamos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Vamos nosotros a la comunidad, ¿sí? Si la comunidad algo está sucediendo para que no vayan al médico, no vayan a la escuela, no hagan, digamos, su vida cotidiana, bueno, vayamos a ver qué está pasando. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hicimos primero todo, después lo van a ver en algunas fotos, un trabajo de acercamiento, nos acercamos a algunas familias referentes de la comunidad, ¿sí? Que la comunidad conoce, que la comunidad respeta, familias como que están muy presentes, y llevamos a cabo una experiencia a lo largo de 2 meses. ¿Quiénes participamos de esta experiencia? Bueno, distintos profesionales, ¿sí? De la psicopedagogía, de la psicología, de trabajo social, de medicina de familia, nutrición, pediatría, fonoaudiología, terapia del lenguaje, y también distintos docentes, talleristas, en propuestas varias, ¿sí? Que tenían que ver con la danza, el movimiento del cuerpo, pintura, dibujo, educación física, cerámica y algunos otros también. Entonces, bueno, nos juntamos, escuchamos a la comunidad, porque esto también es muy importante. No es que hay un grupo de personas iluminadas que van a intervenir a una comunidad que tiene sus tiempos, sus ritmos, sus códigos, y vamos a ir como a interferir o modificar eso. No, 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 no. Simplemente lo que hacemos es acompañar a esas vivencias particulares que están transitando esas personas de la comunidad, ¿sí? En este caso, de un barrio en particular. Entonces lo hicimos a través de un trabajo interdisciplinario muy rico, porque fue y es un encuentro de muchas y múltiples miradas, donde, bueno, todos tenemos algo para aportar. Hicimos un primer contacto, no fuimos todas estas personas, fuimos algunos, hicimos un primer contacto, como les decía, con 2 o 3 referentes de la comunidad, donde nos contaron que estaban atravesando, la verdad, muchas familias, situaciones muy complejas, como les decía, enfermedades de niños, de sus padres, muchas personas sin trabajo. Bueno, también había situaciones de discapacidades, donde había muchas familias que estaban atravesadas porque les habían quitado la pensión,
porque no conseguían turnos, porque todos tienen que viajar al centro. Entonces, bueno, la verdad es que estaban muy desmotivados, ¿sí? También nos han compartido que a raíz de todo esto habían observado desnutrición en el caso de algunos niños o mala alimentación o alimentación inadecuada en el caso de otros. Entonces, bueno, dijimos claramente algo tenemos que hacer aquí. Entonces, bueno, nos juntamos y propusimos, en función de todo lo que fuimos escuchando, empezar a trabajar, ¿sí? En principio fueron 2 encuentros semanales que los hacíamos en la plaza del barrio, en el medio de la calle de tierra, en un salón comunitario que hay ahí también que se puede utilizar, en la casa de alguna de las familias, no importaba dónde. La idea era poder contribuir, ¿sí? Y ver, bueno, de qué manera podíamos acompañar esas realidades que estaban viviendo. Por ejemplo, también nos encontramos con muchos niños a quienes nunca se les había tramitado el documento. Bueno, cosa que también hicimos. Entonces, en un primer momento hicimos un primer encuentro donde, bueno, los escuchamos, nos presentamos, les preguntamos, por supuesto, si les parecía que pudiésemos acompañar estas situaciones y que ellos pudieran expresar qué es lo que necesitaban, desde dónde veían por ahí que uno podía acompañar o si había alguna ayuda concreta que podíamos hacer. Bueno, la verdad es que nos abrieron las puertas de muy buena manera y bueno, esto nos permitió entonces ir llevando adelante un plan comunitario para poder trabajar con estas familias, ¿sí? En cada uno de estos encuentros iban distintos profesionales, no es que todos estábamos en todos los encuentros, íbamos 1 o 2 profesionales y algún tallerista también, o los docentes que tenían a cargo los talleres, porque siempre en el medio de los encuentros había algún taller, ¿no? Miren, las experiencias, la verdad, sumamente enriquecedoras, ¿sí? Porque había familias, por ahí, personas grandes, adultas, mayores, donde nos decían, yo nunca trabajé con cerámica, a mí nunca me hablaron de esta manera, a mí nunca me habían dado esta posibilidad. Y bueno, se empezaron ahí como a tejer cosas muy interesantes. Había rivalidades, creo que las hay en todos los ambientes, en los barrios, las comunidades. También se pudo trabajar sobre eso porque, bueno, se habían dado cuenta por ahí que habían quedado algunas asperezas de situaciones que habían sucedido hace muchos años, que por ahí era entre los adultos y que las habían transmitido a sus hijos. Y bueno, también se pudo hablar de eso, así que se hizo un acompañamiento y un abordaje muy interesante. Y bueno, en lo que a mí compete, que obviamente es desde el lado de la psicopedagogía, poder trabajar estos abordajes distintos con respecto al aprendizaje y cómo poder ir acompañando, ¿sí?, los aprendizajes del grupo familiar, aunque obviamente acá estamos centrados en las personas gestantes y de 0 a 5 años en los niños. Bueno, se fue extendiendo, bueno, hoy en día esto creció un montón, ya nosotros vamos muy de vez en cuando de visita, pero las familias del barrio continúan con esta modalidad, ellos se siguen reuniendo, siguen trabajando. Y, por ejemplo, los niños, que era lo que nos importaba y nuestro objetivo, sabían que no estaban solos, ¿sí? Y que por ahí había algún periodo particular con el cual no podían contar con su mamá porque estaba en una cama depresiva todo el día, no podían contar con su papá porque en el mejor de los casos estaba trabajando o en el peor de los casos estaba afuera buscando trabajo porque no lo tenía. Y muchos niños, o sea, el tema de las niñeces acá, de las protoinfancias también, como habla Mirta Chokler desde la psicomotricidad, era algo que nos preocupaba muchísimo porque veíamos niños
de 5, 6, 7 años haciéndose cargo de sus hermanitos, ¿no? Como cumpliendo un rol de adultos cuando no lo son. Entonces, bueno, las familias comprendieron la importancia que es también dejarse ayudar, ¿sí? Y esto de reconocer, bueno, en este momento estoy atravesando una situación muy particular de mi vida y la verdad es que no puedo prestarle la atención a mi hijo que necesita, ni siquiera puedo levantarme de la cama para llevar a la escuela. Bueno, hay un vecino que puede cumplir ese rol, ¿sí? De esto se trata la crianza comunitaria. Hay un niño que si tiene que expresar algo y su mamá, su papá, su abuela, su tío, su hermano con quien vive no lo puede escuchar, bueno, puede pedirle a otra persona que vive al lado de su casa, que vive a la vuelta, que se juntan en determinados días y horarios, bueno, tiene ahí un espacio para que lo puedan escuchar. De eso se trata esto que estamos compartiendo. Ahí vi una mano levantada, no llegué a leer el nombre, pero te escuchamos. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo estás? Quería Buen consultarte, día. porque vos estás en qué provincia? Provincia de Buenos Aires, ¿no? No, en Mendoza. Ah, en Mendoza. Bueno, porque acá en provincia de Neuquén lo que hay es lo que se le dice comisión vecinal, que es una casa que se pone a disposición en algunos días, en algunos horarios para familias así en situaciones estas que vos planteás. Yo no sé si están Sí. integradas por una psicopedagoga, sé que hay un asistente social ahí, pero vos cómo propusiste el programa, cómo te lo fue aceptando el municipio o a nivel provincial, cómo fue. Ujú. Claro, sí, a ver, esto tiene todo un marco, yo después, al final de esta presentación, hay bibliografía de referencia, porque esto no es que así está como tirado de los pelos. Elena de la Aldea es una autora que es, digamos, quien habla del paradigma de los cuidados, y dentro del paradigma de los cuidados está esto de la crianza comunitaria que sí, tal como vos lo planteás, en diferentes jurisdicciones, inclusive en una misma jurisdicción, pero en distintos municipios, por ejemplo, puede adquirir diferentes formas, ¿sí? Me parece que lo importante, más allá de cómo se lleve a cabo, es esto, digamos, que existan estos espacios, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? Para que estas infancias no se pierdan o no estén viviendo responsabilidades, vidas de adultos, no tengan solamente una mirada, no tengan solamente que quedarse con que la vida es mi papá que es alcohólico y en mi casa hay violencia de género, por ejemplo, otra de las situaciones con la que nos encontramos. Nosotros nos juntamos un grupo de personas, que éramos 4 en un principio. Esto lo planteamos en la municipalidad simplemente para que supieran, perdón. En realidad la idea era, digamos, hacerlo, tuviéramos o no ese apoyo municipal. Lo que pasa que el hecho de acercarnos a la municipalidad, justamente esto lo hicimos después del último censo, entonces lo que quisimos ver era la situación del departamento donde vivimos, y en realidad la idea primera era con la discapacidad, o sea, no era esto. Era con atención temprana, o sea, la discapacidad en la atención temprana, ¿sí? Por eso seguimos trabajando con la misma franja, porque la atención temprana también es hasta los 6 años aproximadamente. Entonces, en un primer momento, la verdad que el foco de atención era trabajar con la discapacidad, porque de los datos del último censo surgieron números altísimos, elevadísimos con respecto a la discapacidad, y nos preguntamos qué estábamos haciendo por esas personas con discapacidad. Y bueno, cuando nos acercamos al campo, nos encontramos con todo esto también y dijimos, bueno, ay, es como es mucho. Bueno, al final terminamos haciendo todo. Hicimos también el abordaje de discapacidad, porque bueno, también había muchas personas, por ejemplo, familias que tenían una derivación de un médico a atención temprana, que no tenían los controles mensuales primero, anuales después de los niños. Así que bueno, también ahí lo abordamos. En realidad, al mismo tiempo estuvimos trabajando en 2 barrios distintos,
en el otro con lo que es atención temprana y acá con esto. Y lo que hicimos, nosotros teníamos como una idea, ¿no? Pero bueno, después era escuchar lo que las personas tenían para decirnos. Y por ejemplo, fíjense acá, en semana 2 y 3 dice educación sexual integral, porque es algo de lo que más nos pidieron, ¿sí? Y hay familias que nos dijeron, mirá, yo me quiero sentar con mi hijo a hablar de esto, mi hijo me hace determinada pregunta y la verdad yo no sé qué responderle. Y antes que lo busque en la inteligencia artificial o lo googlee, yo quiero tener herramientas. Además, miren, salieron cosas maravillosas de acá, porque muchas de estas personas terminaron haciendo cursos, hay algunos que terminaron anotándose en profesorados, haciendo talleres. Son personas que hoy están yendo a otros barrios y ellos solitos, pues nosotros vamos de visita de vez en cuando, pero nada más, pero están yendo como a otros barrios a compartir estas experiencias porque la verdad es que fueron altamente enriquecedoras. Y les puedo decir, yo que vivo y soy parte de esta gran comunidad donde está este barrio, el clima y el ambiente también cambió. De hecho, vemos más personas con discapacidad, por ejemplo, en la calle, y hay más espacios para las personas con discapacidad, y se piensa eso en cuanto a la discapacidad. Pero bueno, en esto que estamos hablando acá, los niños, ¿sí?, no están perdidos. Había niños, en uno de los encuentros fuimos a una escuela también, fuimos al jardincito maternal y a la escuela, y yo les veía las miradas y las caritas de los niños perdidos, niños que no sabían si iban a llegar a su casa y se iban a encontrar, por ejemplo, con un plato de comida, o si tenían que irse con el té que habían desayunado en la escuela y eso iba a ser hasta el otro día. Así que bueno, nosotros tratamos, si bien yo ahí escribí como interdisciplinariedad, porque participamos muchas disciplinas, lo hicimos más bien transdisciplinario, ¿sí? Obviamente cada uno desde su disciplina, porque ustedes saben, a ver, yo no me voy a poner a hablar de lo que de la fonoaudióloga, ni del psicólogo, ni de otro campo, obviamente, pero sí fue transdisciplinar en el sentido de que cualquiera de los que estábamos en ese momento ahí recibíamos, ¿sí?, estas demandas o, bueno, o esta propuesta que nosotros llevábamos, y bueno, y la podíamos atender, ¿sí? Después, si había algo como muy específico, pero a ver, no es que yo como psicopedagoga iba a ver los cuadernos de la escuela, si los chicos me lo querían mostrar, bienvenido sea, por supuesto, pero no es que nos poníamos como a hacer la tarea, ¿no? Sino que era esto, como poder generar vinculaciones, ¿sí? Aprender, ahí por ahí donde entra nuestra parte de aprendizaje, que los niños también pudiesen ver y aprender, que no solamente estaba la familia cuidadora primaria con la que ellos viven, para poder acompañarlos, sino que también podían contar con otras personas. Para eso, obviamente, teníamos que estar como hablando un lenguaje común. Bueno, pero los niños esto lo fueron entendiendo y las personas también. Así, digamos, como conclusiones generales, ¿sí? Y más que, no sé si tanto conclusiones, pero bueno, como experiencias en cuanto al fortalecimiento de espacios comunitarios. Bueno, realizamos bastantes encuentros en espacios comunitarios que resultaron fundamentales para acompañar, compartir experiencias, enriquecer reflexiones y prácticas sobre temas vinculados al proceso perinatal, al desarrollo infantil integral y a las prácticas de crianza. Modificamos también una casa, o sea, no la casa por fuera, pero sí la vivienda por dentro, por ejemplo, para que fuese accesible a una persona ciega, en un caso, y a una persona que utilizaba silla de rueda y andador, en otro. Entonces, bueno, con los mismos muebles que tenían, no es que hicimos cosas maravillosas, pero sí fuimos acompañando a la familia hasta que la familia dijo, no, claro,
esto no es accesible. La verdad es que acá estamos entorpeciendo en vez de permitir que, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Después ya, cuando nosotros terminamos de ir, ya se recoparon y ya hicieron rampas y ya fueron por los negocios, los locales que hay adentro del barrio y ya hablaron de inclusión. La verdad es que esto dio, pero para muchísimo. Les digo que una experiencia maravillosa, nos ha transformado la vida a quienes acompañamos esto. Y la verdad es que de nuestra parte es muy poco lo que aportamos, porque lo que más hicieron y los que más energía pusieron son las mismas familias, pero nosotros nos sentimos tan satisfechos porque lo que hemos aprendido nosotros, lo que nos han devuelto, y la verdad es que comparábamos las caras de los niños, sobre todo, ¿no? Al principio, y bueno, después en los últimos encuentros, y ver niños alegres, niños sanos, niños saludables. Muchas veces, por ahí desde la práctica psicopedagógica en la clínica, cuando, bueno, atendemos niños, ya sean porque los derivan de la escuela o otro profesional, lo que sea, la verdad es que yo siempre como que estas preguntas me las hago, ¿no? Todo lo que hay atrás de ese niño, cómo vive ese niño, cómo es su día a día, con qué espacios puede contar para expresarse, para gestionar sus emociones. Y muchas veces, cuando eso no está, termina traduciéndose en un problema de aprendizaje. Entonces, leemos en los informes que nos hacen los docentes, profesionales, quienes sean, bueno, no presta atención, no le interesa el tema, no, todo lo que no. Y yo digo, a ver, busquemos dónde están todos los sí, porque si ya a un niño lo estamos encasillando en todo lo que no puede, en todo lo que no sabe, en todo lo que no le sale, ¿qué queda para la vida de ese niño, ¿no? ¿Cómo va a ser, a seguir siendo su infancia, su niñez, y cómo va a ser esa persona después? Porque después no pasan cosas porque sí. Entonces, también la idea de mi objetivo, más allá del objetivo común que teníamos todos los profesionales, pero mi objetivo como psicopedagoga, también tenía que ver con la prevención, ¿sí? Que es otro aspecto muy importante de la psicopedagogía, no es exclusivo claramente de la psicopedagogía, pero la prevención también, ¿sí? Porque yo les puedo asegurar que un montón de estos niños, si no hubiesen encontrado estas redes, si no hubiéramos podido tejer estas redes, y me los habrían derivado porque algún problema alguno en la escuela seguramente iba a tener que ir a la psicopedagoga, ¿sí? Y bueno, también pudimos hacer prevención en esto. Y como trabajar herramientas, que bueno, si hay alguna dificultad, obviamente que los espacios están, ¿sí? Pero muchas veces tiene que ver con esto, ya les digo, me tengo que hacer cargo de mis hermanitos, y yo tengo 5, 6, 7 años, no tengo 18, 16. Mi mamá no me puede escuchar, mi papá no me sabe acompañar. Muchas veces lo expresan así, conscientemente, muchas veces, por supuesto, es inconsciente. La verdad que también trabajamos con las escuelas que hay adentro del barrio, hay una escuela primaria y un jardín maternal, y las mismas docentes, que bueno, de vez en cuando también seguimos teniendo contacto, nos dicen cómo ha cambiado el clima en la escuela, cómo los niños nos cuentan, a ver, por ejemplo, no sé, les daban cierta tarea para llevar a la casa, capaz, ¿no? Hacer una maqueta, bueno, y había un grupo de niños que nunca venía con la tarea hecha, que bueno, eran por ahí estas familias que estaban atravesando situaciones más complejas, ¿no? Y la verdad es que un niño, compararse con el resto de los niños, ¿no? Y a mí nunca me mandan el afiche, nunca me compran la cartulina, no me ayudan con la maqueta, no puedo imprimir nada. Bueno, y que ahora hubiese personas de la misma comunidad, inclusive pueden ser hasta familiares, padres de sus mismos compañeros de grado o por lo menos de la escuela, que sí, alguien más que se haga cargo, alguien más que me esté mirando, ¿sí? Alguien más que
me esté dejando ser niño. Me parece que eso es como, digamos, lo que podemos rescatar de todo esto. Bueno, como les decía, la crianza comunitaria son entonces espacios de referencia, ¿sí?, para las familias en materia de primera infancia. Se trata de fortalecer vínculos al interior de la familia y también poder establecer lazos con vecinos, ¿sí?, con otras personas de la comunidad, para que puedan compartir este sistema de crianza. Compartir, no se trata de reemplazar, no es que, a ver, hay cosas que las voy a ver con mi mamá y mi papá y hay cosas que las voy a ver con el vecino de la vuelta. No. Sí, establecer lazos, ¿sí?, para que se puedan compartir. Jugamos mucho, jugamos, pero muchísimo. Yo todos los juegos que hago en el consultorio los pudimos hacer, nos pudimos sentar a jugar, ver a los adultos jugando, que ellos digan, uy, no sabía que 20 minutos del día, con todas las cosas que tengo que hacer, pero me podía sentar en el piso y podía jugar con mi hijo y no sabía todos los beneficios que le estaba dando. Bueno, ese también fue un aporte muy grande que hizo la psicopedagogía, ¿sí?, desde el juego. Bueno, como les decía, a ver, ya después estaban algunas abuelas que sabían leer y escribir, porque la verdad es que la mayoría no sabían leer y escribir, pero sí hubo abuelas que dijeron, bueno, a mí me gustaría contar cuentos, leyéndolos, abuelas que no sabían leer, pero dijeron, yo puedo contar cuentos que me han contado a mí o que recuerdo, entonces también esos espacios, ver esas abuelas con los niños de la comunidad, escuchando cuentos, ver niños con libros que pudieran tener un contacto, cosa que antes no sucedía, ¿no? Narraciones orales, palabras poéticas, bueno, el intercambio también con el tema de la alimentación. Ya hubo familias que cuando hablamos del tema de los hábitos saludables y la alimentación, hubo familias que se ofrecieron y entonces dijeron, bueno, no, a ver, nos podemos organizar, podemos ir cocinando por semana, podemos hacer comida más saludable, podemos hacer barritas de cereales para que los chicos se lleven a la escuela, porque si no, como que todo estaba muy a base de harinas, ¿no? De carbohidratos, que bueno, el amasar, acá donde yo vivo es algo muy, muy, muy común. Y también eso empezó a cambiar y sabemos la importancia del cambio de hábito, sabemos la vinculación que hay, por ejemplo, entre el trastorno del espectro autista y la alimentación. En la comunidad había algunas personas, niños y grandes, con TEA, y bueno, también el tema de el cambio de hábitos en cuanto a lo saludable y a los alimentos, también es un factor importante. Bueno, lo que se buscó es recapitular experiencias de aprendizaje, con esto que acá abajo dice afianzamiento de aprendizajes compartidos. Bueno, en cada encuentro nos llevábamos un aprendizaje o muchos aprendizajes, ¿sí?, que los compartíamos de diferentes maneras. A veces era guardándolos para uno mismo, a veces era compartirlo y expresarlo en voz alta, a veces era expresarlo en el taller que hacíamos, no sé, de educación física, por ejemplo, y actividades, juegos, dinámicas solidarias, afianzando el paradigma del cuidado compartido, de la crianza compartida, entendiendo esto, ¿no?, que la comunidad es también como el primer referente de esos bebés, niñas y niños, ¿sí? Donde todos los integrantes pueden estar fortalecidos para que estos niños puedan tener su lugar de niños, nada más y nada menos. Y bueno, esto de autonomía de la comunidad, porque obviamente la idea era que nosotros no íbamos a estar siempre ahí presentes, pero bueno, sí que pudiesen contar ellos mismos con una
una caja de herramientas o ciertos elementos donde pudieran continuar. Y bueno, como les digo, de vez en cuando nos invitan. La verdad es que la comunidad inclusive funciona mejor. Después ya, bueno, ya como les dije antes, con el tema de la inclusión, ya han salido por algunos locales y ya que han hecho rampas, porque también surgió el tema de la discapacidad. Encontramos muchas personas con discapacidad, adultas y adultas mayores, encerradas en su casa, que no salían para nada, porque bueno, las calles ahí son de tierra, ahora vamos a compartir algunas imágenes, y claro, no tengo ningún lugar para ir, no hay ningún lugar para mí, no puedo ni siquiera entrar yo a comprar algo, porque con la silla de ruedas o el andador no puedo entrar. Y bueno, esto se fue generando también y se ve esa autonomía. Bueno, arriba, las dos imágenes de arriba es la entrada al barrio. El barrio se llama Tupac Amaru, se encuentra en el departamento de La Valle, en la provincia de Mendoza. Es el barrio más grande que tiene el departamento. La verdad que cuando vimos las cifras en el censo, nos han dado mucho material para trabajar. De un lado hay casas que ya están totalmente terminadas, de otro lado, como esa imagen que está abajo, no, hay casas que todavía no están terminadas. Bueno, ahí abajo, esa es una de las primeras fotos de cuando establecimos el primer contacto. Acá ya tenemos alguna participación, ahí, bueno, arriba hicimos una ronda con los niños, era para conocernos, con una dinámica. Bueno, este es el salón comunitario, ¿sí? que nos han permitido utilizar. Ese es un cubo de las emociones, íbamos tirando ahí el cubo y bueno, íbamos diciendo si nos sentíamos así, cuándo nos sentíamos así. Bueno, ahí también fue algún encuentro, en la plaza. Bueno, nos salió el cartelito de que quedan 5 minutos, pero estas ya son las últimas fotos. Ahí arriba tenemos uno de los talleres de arte que hicimos. Ahí también está el tallerista. Bueno, distintos juegos. Después también ya se sumaron las personas que son propietarios de esas casas, pero que no viven ahí, esas casas que no están terminadas, y ya, bueno, quieren terminar las casas y quieren ir a vivir, y ya quieren hacer ahí que funcionen otros espacios, ya, bueno, tienen un montón de proyectos que son totalmente suyos, ¿no? Totalmente de la comunidad. Bueno, acá hay alguna bibliografía de referencia para profundizar, que obviamente las puedo compartir, después ahí que me digan cómo podemos hacer. Y bueno, esto sí, sería todo, todo por hoy, por lo menos por ahora. Ahí estamos. Bueno, Muchas gracias, no sé Andrea. Estoy mirando los comentarios y bueno, abrimos un tiempito para preguntas o comentarios que quieran realizarle a la magíster Andrea Mermet. Yo te voy leyendo. Fabuloso video, hermosa experiencia, gracias, profe. Importante el trabajo desde la concientización. Ahí Guadalupe, bueno, estoy leyendo también todo, pero es lo primero que bueno. leí. Cambia el Ujú. entorno, cambiamos los adultos y cambian las infancias. Y es Tal cual, así, tal es cual. así. Ay, como les digo, vengo ya de una semana muy sensible que por cualquier cosa me pongo a llorar, porque bueno, la semana de la psicopedagogía yo la vivo de una manera tan linda y bueno, lo he festejado en todos los espacios donde trabajo, en todos los ámbitos, la verdad que hermoso. Sí. Bueno, así que por ahí leo estas cosas que me ponen sensible. Miren, la verdad, yo después pensándolo desde la psicopedagogía clínica, ¿no? Como les decía, porque bueno, algunos de esos niñitos, 2 de ahí, sí, yo los atiendo, y por una cuestión que tiene que ver más con lo emocional que con lo cognitivo, o sea, con el aprendizaje apoyado más en lo emocional, y escucharlos
y acordarme de lo que cuando los conocí hace 1 año y medio, y yo digo, wow, digo, qué importante esto que sucedió, que la verdad es que yo no lo atribuyo al equipo que fuimos, es una situación que, bueno, se dio, dijimos, oh, la comunidad podría haber dicho, cerrarnos la puerta, podría haber dicho, bueno, todo bien, vengan a hablar y eso, pero ver ahora la autonomía, están buscando todo el tiempo espacios saludables, proyecto de vida, ya, bueno, muchas de esas personas de la comunidad han ido a dar charlas a otros espacios. A mí, bueno, me han invitado acá de la Universidad Nacional de Cuyo y he ido con algunas de estas personas también, porque, por ejemplo, hablaron del proyecto de vida, no sé, de que antes era, bueno, no había un proyecto en esto de tener hijos, de criar hijos, como que era todo dado lo mismo, y bueno, se fueron como despertando estas cosas, que me parece también, como profesionales o futuros profesionales de la psicopedagogía, súper importante. Por ahí a veces hablamos de, yo diferencio la psicopedagogía social y la psicopedagogía comunitaria. Sé que hay autores que hablan de la psicopedagogía sociocomunitaria o como si fueran una. A mí la verdad es que yo con esto que les compartí, a ver, lo social está presente, pero porque somos seres sociales, ¿sí? Y yo pienso que lo social en la escuela también está presente, porque circula, lo social no puede no estar, ¿no? Pero así, digamos, como ya hablando más conceptualmente, como así decir, bueno, la psicopedagogía comunitaria es lo mismo que la social, bueno, no, porque cuando la comunidad se transforma y se pone al hombro, herramienta, no se trata de salir del lugar en el que están, no se trata de ser mejores personas, de hacer cosas distintas, de hacer lo que les dijeron los de afuera, sino que cuentan con herramientas que ellos mismos fueron aprendiendo, ¿sí? Y gestionando y haciendo sus propios recursos, y eso necesariamente impacta alrededor. No hay forma, no hay chance de que no impacte. ¿Sí? Y como les digo, ellos continúan y ahí ya hay casas, ya tendría que ir a sacar alguna foto porque hay casas que han construido preciosas, han hecho espacios comunitarios, y bueno, escuchar a los docentes, tanto de la escuela primaria como del jardín maternal, los ven que siguen cocinando, van con sus barritas de cereales, acá se come mucho la tortita, que es una masa redondita, que bueno, es re común en la escuela, inclusive la Dirección General de Escuelas, eso es lo que les da como desayuno, ¿no? No hay ni una fruta, ni ninguna otra cosa. Y bueno, y esta gente está empoderada en eso. No, le hacemos la ensalada de fruta, le hacemos... Entonces, la verdad es que ver... que transformar sus vidas, pues no es cambiar, pero la transformación en sus propias vidas, y bueno, la psicopedagogía tiene muchísimo para aportar desde nuestro lugar. Están haciendo aportes muy interesantes, a eso es lo que apuntamos, a la reflexión, por ejemplo, Mercedes, Jessica, gracias por los aportes. Mercedes decía que es voluntaria en un merendero, y bueno, Mercedes, ese voluntariado puede servir como inicio de algún proyecto o taller, como los que compartió Andrea. Es empezar a ampliar esa mirada, no solamente recortada que el psicopedagogo en la escuela y en salud, no, porque la realidad atraviesa tanto a la escuela como las implicancias en la salud. Lo que decías, Andrea, no tener una documentación al día, ni siquiera estar registrado, tiene que ver con lo que dice Jessica, mirar la infancia desde un punto de vista integral. Así que, y visibilizar y como tu proyecto que surge de haber estudiado una información, haber detectado una demanda, armar un proyecto real y que esté al servicio de esa demanda,
y presentarlo en el lugar que corresponde también. Y lo que destaco de tu trabajo es el trabajo interdisciplinario, como bien dijiste, transdisciplinar, porque el psicopedagogo no trabaja solo. Hubiese sido imposible. eh, Nunca, sí. y además, las otras disciplinas también nos aportan, también nos interpelan en el trabajo. Así que Sí, felicitaciones, seguro. gracias, muchas gracias por compartir tu experiencia. Ahí te siguen eh, elogiando la experiencia. Sí, no, pero esto a mí no me... Gracias. Ah, sí. Yo les Bueno. agradezco, pero bueno, ya me conocen, saben que Preguntas no. no surge, no hay, solamente felicitaciones, saludos. Bueno, Andrea, muy, muy linda experiencia y gracias a vos por la generosidad de compartirla y de generar nuevas reflexiones, nuevos Sí, de eso se conocimientos, trata. nuevos desafíos, porque es todo un desafío. Totalmente. Cuando Sí. las estudiantes me preguntan, me han preguntado alguna vez, profe, ¿qué es lo que más le gusta de la psicopedagogía? Yo siempre digo lo que todavía no existe de la psicopedagogía, Sí, 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 sí. porque la psicopedagogía es esa ciencia, ese conocimiento que tiene esa flexibilidad de ir leyendo los contextos y de adaptarse, porque hace Sí, años sí, sí, sí. atrás era imposible o impensable que habláramos, por ejemplo, de psicopedagogía comunitaria, Tal psicopedagogía cual, social. tal Hoy cual. hablamos de psicopedagogía deportiva. Sí, sí, Impensable, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un psicopedagogo en deporte? O sea, eran sí, sí, sí. espacios, No nos tenemos que dio el seguir tiempo conquistando lo judicial, lo penitenciario, pero bueno, y tal cual. siempre, obviamente, parándonos desde el derecho, que es otra de las cosas que Sí, trabajamos sí, mucho sí, también sí, acá en la sí, sí, comunidad. sí, No sí, es un sí, favor, me hace el favor, no, 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 es un derecho. Entonces, siempre, eso también es muy importante. sí, sí, sí. eh, Gracias por en donde nos movamos, en la clínica, en la escuela, sí, tal donde cual. nos Gracias por movamos, el comentario, eh, Andreita. siempre. Sabes que no, y al resto le comparto que no logramos llegar a tiempo con la convocatoria de una psicopedagoga que forma parte de nuestra carrera. Ingresó hace poquito a las tutorías, Romina Chas, que tiene experiencias en la provincia de Buenos Aires, presentó todo un proyecto para trabajar psicopedagogía deportiva. Lo que le ofrecí a ella es que hagamos un webinar, un conversatorio, llamémoslo como se nos ocurra, pero un Sí, espacio para compartir esa experiencia y es otro ámbito que tiene la psicopedagogía. Así que eso quedó pendiente, así que para noviembre seguramente vamos a empezar a comentar ese ámbito, porque es muy rico, genial. muy rico. Sí, Siempre sí, sí. que dice ahí, antes de cerrar, siempre nos invita a mirar un poquito, sí, salir de nuestra zona de confort, Andrea. Excelente. Gracias, gracias, Guadalupe. Bueno, vuelvo a agradecer a todos Qué y lindo. nadie se retiró. Así que, Andrea, mis felicitaciones y al resto de los participantes, estudiantes y colegas, nos volvemos a encontrar a las 16 horas para Súper importante. psicopedagogía e inteligencia artificial.